A ver, les voy a explicar lo que va a pasar. Hace unos días estuve aquí en el garaje del edificio y tomé estas fotos. Y se me ha ocurrido hacer un experimento fotográfico. Voy a tratar de hacer más o menos las mismas fotos, pero con 3 cámaras distintas. Primero, con la cámara de mi teléfono celular. Segundo, con esta cámara GoPro Hero 8. Y tercero, con una cámara semiprofesional, que en este caso es la Nikon D5000. Para esta sesión tenemos a nuestra modelo Antonella, a nuestra intrusa Uxa. Vamos a hacer la primera foto, que es muy fácil. Te vas a rodear acá en la línea amarilla. Yo me voy a agachar y vamos a hacer la foto de acá hacia arriba. Bueno, al final solamente hemos tomado una foto porque nos dimos cuenta que si tomábamos más fotos este video iba a durar como 4 o 5 horas y eso no iba a ser divertido ni para ustedes ni para mí, porque el día de hoy tenemos que hablar mucho de teoría fotográfica. Lo primero que tenemos que entender es que efectivamente estamos trabajando con 3 cámaras distintas, pero hay algo que todas las cámaras tienen en común y son 3 componentes que vamos a analizar de manera individual para poder hablar de este experimento. Estamos hablando de la óptica, el sensor y el compresor. La óptica de una cámara es la forma como la cámara se presenta al mundo. Es el primer contacto de la cámara con la información lumínica del ambiente. La óptica es la que permite ingresar la luz a la cámara y permite ingresar más o menos luz de acuerdo a las aperturas de los diafragmas. Es decir, números más chiquitos o diafragmas más abiertos permiten entrar mucho más luz, o números más grandes, diafragmas más cerrados, permiten entrar menos luz. Cuando hablamos de un diafragma tenemos que pensar en una especie de agujero. Un agujero pequeño deja entrar poca luz y un agujero mucho más grande deja entrar muchísimo más luz. El segundo componente del que tenemos que hablar es el sensor de la cámara. El sensor es el que recibe la luz que ha ingresado a través de la óptica para poder interpretar la imagen. Hay sensores más grandes, hay sensores más chicos, hay sensores que trabajan mejor en situaciones de poca luz, en fin. El sensor es el encargado de recibir la información lumínica que ha dejado de ingresar el lente y de interpretarla de tal manera que la puede convertir en una fotografía. El tercer componente del que vamos a hablar es el compresor de la cámara. Una vez que la luz pasó por el lente de la cámara, una vez que la luz ha sido interpretada por el sensor, esa información tiene que comprimirse para poder guardarse en un archivo digital. No se puede guardar toda la información porque no entraría en un archivo que podemos meter en una memoria. Entonces, cada cámara tiene una forma distinta de comprimir esa información para poder guardarla en un archivo, sea JPG o sea RAW. Un archivo RAW tiene mucho más información para poder después editarla, procesarla, retocarla, en fin. Un archivo en JPG es un archivo que no tiene mucho espacio para que se pueda mover. En realidad, entre los fotógrafos se dice que los JPGs no se editan. Sin embargo, hoy en día el JPG trae mucho más información de lo que traía antes y permite que tú manejes algunos parámetros de retoque. Habiendo ya hablado de los componentes de todas las cámaras, vamos a entrar a hablar de cada cámara de manera individual. Hoy en día lo que tenemos en la mano ya no es un teléfono con una cámara. Ahora las compañías han desarrollado tanto su tecnología que lo que tienes en tu mano es una cámara con un teléfono. Es más, todo el marketing alrededor de la venta de teléfonos celulares gira en torno siempre a qué cámara o cámaras tienes, cuántos megapíxeles, todo va en torno a lo fotográfico porque es lo que a la gente le importa el día de hoy, ¿no? Los teléfonos celulares normalmente tienen cámaras angulares, es decir, cámaras que tratan de abrir de alguna manera el espacio para poder agarrar una foto que puede incorporar todo lo que tienes alrededor. Por ejemplo, si yo fuese a grabar un video con mi teléfono celular, con su cámara angular, más o menos esto sería lo que tengo de imagen. Hay algunos teléfonos que tienen cámaras gran angulares que abren mucho más el espacio. Este no es el caso de la cámara que estoy usando ahora, porque la cámara que estoy usando ahora es la misma que utilicé para tomar la foto. Yo no tomé la foto con una cámara gran angular, sino con la cámara angular del teléfono.
La siguiente cámara de la que vamos a hablar es la GoPro Hero 8. Y este experimento es un poco injusto en realidad para la GoPro, porque la GoPro ha sido hecha para captar acción, ha sido hecha para funcionar en situaciones de mucha luz, ha sido hecha para surfistas, ha sido hecha para gente que participa de actividades extremas. La GoPro, por su tamaño y sus características, no es una cámara para ser utilizada en situaciones de poca luz. La GoPro tiene un lente ojo de pez, es decir, es un lente que abre mucho más que un lente angular, más o menos 170 grados de cobertura, es lo que me permite abrir bastante el espacio. Y es así porque, como les explicaba, está hecho para ponerse en la parte de abajo de la tabla de surf, en el remo del kayak, en la parte de adelante del vehículo de automovilismo. Es una cámara que está hecha para ese tipo de situaciones y por eso el ángulo de visión tiene que ser mucho más grande. La Nikon D5000 es una cámara de aproximadamente hace 10 años. Me parece que el modelo ya está descontinuado. Es una cámara de formato recortado, de formato APS-C. Eso quiere decir que no tiene un sensor tan grande como algunas cámaras profesionales, pero no quiere decir que no sea buena, ¿no? Quisimos usar una cámara de hace 10 años para tratar de darle un poco de ventaja o hacer la situación más equitativa con respecto a la GoPro y el celular. Lo más probable es que si usábamos una cámara de este año, de los últimos años, y compitiera contra el celular o contra la GoPro, simplemente los celulares o las GoPros perderían de todas maneras. Ahora sí, antes de pasar a ver la comparación de los resultados de las imágenes, quiero explicarles un poquito más el tema de los sensores para que les quede mucho más claro. Esta es una gráfica que he sacado de la página neoatlas.com que explica todos los tipos de sensores que tenemos nosotros en las distintas cámaras. Esto no es a tamaño real, ¿no? Si fuésemos a hablar de un tamaño real, tendríamos que ver la gráfica más o menos así. Pero claro, si vamos a hacer esto en el video, pues probablemente no vayan a entender mucho, ¿no? Así que lo voy a agrandar más o menos para que entiendan. La primera cámara que voy a trabajar o que les voy a mostrar es la Nikon, que sería básicamente un sensor así. Un poco para que entiendan en comparación a la Nikon cómo son los demás sensores de las cámaras que hemos trabajado en el experimento, ¿no? Como verán, es dentro de los sensores que tenemos aquí uno de los más grandes, ¿no? Una de las posibilidades más grandes que tenemos. Y en comparación a la cámara del celular se vería una cosa así. Ya ahí de arranque nos damos cuenta que el celular tiene muchísimo menos capacidad de recibir luz porque tiene un sensor mucho más chico. Es decir, una capacidad de recibir mucho menos información, ¿no? Y si hablamos de la GoPro, pues tenemos también un sensor más chico todavía. Que no es que esté mal, recordemos que la GoPro está hecha para ser utilizada en otro tipo de situaciones. Por eso, como no tiene que captar más luz y como su tecnología funciona de manera distinta, se puede dar el lujo de trabajar con un sensor más chico. Ahora sí, nos dejamos de palabreo y vamos a ver cuáles fueron los resultados fotográficos del experimento que hicimos el día de hoy. Tenemos aquí en el lado izquierdo la fotografía original que disparó la cámara del teléfono celular. Al lado derecho todavía estoy tapando el resultado de cómo quedó la división una vez que yo retoqué la foto, ¿no? Si nos damos cuenta es una imagen bastante bien expuesta, ¿no? No tenemos ninguna altas luces quemando, no tenemos ninguna sombra muy oscura como para decir que se empastó el negro. Y en relación a detalle, pues estamos ahí. Hay una cierta cantidad de detalle, no tenemos el mejor detalle del mundo porque obviamente el celular también en situaciones de poca luz por tamaño de sensor sufre, pero lo bueno de esta imagen es que la cámara ha podido trabajar de tal manera que no ha arrojado mucho ruido digital. El ruido digital vendría a ser esos puntitos que salen cuando tus fotos las tomas en situaciones de poca luz, ¿no? Eso lo puede hacer la cámara del teléfono celular porque el lente que tiene abre hasta 1.7. Dentro de los tres lentes que vamos a comparar el día de hoy, el lente del celular es el que permite que más luz ingrese a la cámara y eso colabora con todos los demás componentes de la cámara para poder sacar una imagen más correcta o mejor expuesta. La siguiente imagen que vamos a analizar es la imagen de la cámara GoPro y como les comenté, las GoPros no están hechas para funcionar en situaciones de poca luz, pero igual lo quería probar. Ya de arranque vemos que tenemos una imagen con algo de ruido digital. Como les había explicado, el ruido digital son estos puntitos, resultado de que el sensor de la cámara no pueda recibir la cantidad de luz necesaria para poder exponer bien la foto. Y como se darán cuenta también el ángulo de visión de esta fotografía es mucho más abierto con respecto al ángulo anterior. Si se dan cuenta tenemos líneas que terminan en curva por el efecto de ojo de pez que hace que los bordes se encurven para tratar de meter todo en la imagen, ¿no? Mientras que mi foto de cámara celular era una foto con líneas mucho más rectas, con un ángulo mucho más cerrado. La foto de GoPro lo que me da es una foto mucho más abierta y por supuesto con un poquito más de ruido digital.
A comparación del lente de la cámara, que abre hasta 1.7, el lente de la GoPro abre hasta 2.8. Recuerden que mientras más alto el número, menos luz puede entrar a la cámara. Ahora tenemos en pantalla la foto que tomé con la Nikon D5000, que se habrán dado cuenta en comparación a las demás fotos, es una foto mucho más oscura, porque en esta ocasión yo decidí más o menos cómo sería la exposición de la foto. Yo decidí exponerla un poco más hacia lo oscuro, porque mi edición final iba a ir también un poco más hacia lo oscuro. Si se dan cuenta, tenemos mucho más detalle que en el celular y que en la GoPro. Eso puede ser resultado del tamaño del sensor. Mientras más grande el sensor, más información vamos a recibir. Vamos a tener algo de ruido digital también, si se dan cuenta, al fondo. No es tan notorio y es un ruido digital, creo yo, que es mucho más pasable, es mucho más aguantable. No es un ruido digital escandaloso como lo que nos podría botar una GoPro en estas situaciones. Y me gusta porque de todas las imágenes, esta es la que más detalle real tiene, ¿no? Si nos podemos ver incluso en su casaca y demás, son detalles reales. El problema con muchos celulares, y vamos a ver la imagen del celular, es que los celulares, como no llegan a captar mucha información a través del sensor, inventan detalles que muchas veces la escena no tiene. Es decir, acá vemos una especie de nitidez en la casaca que no es realmente la nitidez original de la casaca, es una nitidez que el celular ha puesto ahí para que parezca que la cámara tiene mayor definición, cuando en realidad no es definición, sino una manipulación digital que le da la cámara del celular a la imagen. Bueno, y habiendo visto las distintas fotos que hemos tomado, vamos a ver cómo se portaron las fotos luego de la manipulación digital. La teoría dice que los archivos RAW, o sea, el que disparó la GoPro y el que disparó la Nikon, deberían funcionar mejor o portarse mejor frente a la edición. Vamos a ver qué dice la práctica. En este caso, como se habrán dado cuenta, yo he editado la foto de una manera mucho más oscura y vemos que la cámara del celular ha respondido de manera adecuada, no hemos perdido detalles, no tenemos luces muy quemadas, salvo este foco de acá atrás, pero digamos es aceptable. Tenemos sombras duras y oscuras, hay un viñeteo, digamos que el celular ha aguantado muy bien la edición fotográfica, y es lo que yo les decía, ¿no? Hoy en día la tecnología permite que los JPG puedan de alguna manera ser editados hasta cierto límite, por más que hay muchos fotógrafos que digan, no, el JPG no se edita el RAW, porque la teoría así lo dice, la práctica te puede demostrar algo distinto. Hablando de la foto de la GoPro, lo que podemos ver es que de alguna manera pudimos reducir un poco el ruido digital, porque lo que hicimos no fue levantar las sombras, sino más bien bajamos las sombras. Si yo hubiese tenido que levantar la sombra, es decir, buscar iluminación en zonas donde no había mucha iluminación, el ruido digital o esos puntitos hubiesen sido mucho más notorios. Lo que es más obvio con respecto a la foto anterior es el ángulo de visión, que ya les había yo comentado, y que en la edición pues obviamente también se nota, por más que yo he hecho un pequeño recorte, ¿no? Si es que yo escojo esta foto para poder compararla con las demás imágenes, se van a dar cuenta al toque, en primera impresión, cómo se compara el ángulo de visión de la GoPro contra la cámara del celular. Y vamos a ver también que la GoPro, en este caso, arrojaba un poco más de ruido digital, pero que pasa, ¿no? Pasa un poco más escondido en el resultado final de la imagen. En esta foto pasa algo distinto a lo que pasa en las anteriores. Si se dan cuenta, las fotos anteriores estaban todas expuestas con mucho más luz y yo simplemente tuve que bajar la iluminación de la escena para poder llegar a la edición que yo quería. En este caso, la foto fue tomada oscura y yo he tenido que en algunas partes tratar de levantar un poquito la sombra, y eso me va a arrojar sí o sí ruido digital. Si yo hubiese tomado la foto de una manera más clara, probablemente tendría menos ruido, pero como mi resultado final iba a ir hacia lo oscuro y no hacia lo claro, yo decidí tomar la foto de esta manera. Vemos en este lado, obviamente, que sí tenemos algo de ruido digital, lo notamos acá atrás, pero como les decía, es un ruido digital, digamos, aceptable, permisible, no es asqueroso, ¿no? Tenemos mucho más definición real en esta foto que en las fotos que hemos tomado con las otras cámaras, ¿no? Y tenemos una foto bastante interesante, porque los detalles son reales, porque las sombras son reales y porque no hay una manipulación por parte de la cámara para darme un resultado a mí que yo no pueda manejar. Y si vamos a sacar una conclusión de cuál ha sido la mejor foto o qué cámara se comportó mejor bajo situaciones de poca luz, yo diría que en este caso es cierto, el celular arrojó menos ruido digital porque tiene, digamos, el lente más abierto, permite que ingrese más luz. Pero a la cámara, si le hubiésemos puesto un lente que permita que ingrese más luz, podríamos tener también un mejor resultado. A mí, en particular,
me gustó mucho más la imagen de la cámara porque los detalles que arroja son reales, no son digitalmente creados por el aparato, por la cámara, por la Nikon, etc. Me gusta el manejo de colores también. La GoPro y el celular tienden a manejar los colores de una manera muy particular. La Nikon me ha arrojado los colores más reales, más, digamos, como fueron en la escena principal, y siento yo que eso hace que en conjunto la foto sea más interesante. Es cierto, arrojó mucho más ruido digital que las otras imágenes, pero es resultado de la edición también. Recordemos que esa foto yo la tomé más oscura y las demás las tomé mucho más claras, ¿no? Si les gustó el video denle like, activen la campanita de notificaciones para que puedan recibir notificaciones, escriban cualquier comentario en la parte de abajo, compártanlo con toda la gente que pueda estar interesada en temas de fotografía, y conmigo hasta el próximo video. Chao.